por varios pasajes en la Biblia, como son Hechos 2:41, Mateo 28:19, Hechos 8:12, Hechos 8:36 al 38, entre otros. Entendemos que el requisito para el bautismo en agua, para que tenga significado, el requisito es que la persona sea creyente en Cristo. Por ejemplo, Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Por ello, la ordenanza de Jesús en el pasaje conocido como la Gran Comisión es el siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo puedes leer en Mateo 28:19. Es decir, primero se tiene que ser discípulo de Cristo. Esto es, se tiene que ser creyente en Cristo, creer en Cristo. Esa es la primera condición que una persona debe tener para que pueda ser bautizada en agua. Esto significa, por el contrario, que si una persona no es creyente en Cristo, esa persona no debería bautizarse en agua. Si lo hace, es decir, si una persona no es creyente y se bautiza, entonces su bautizo no significará nada para Dios. Porque como ya hemos leído en este par de pasajes y otros más en la Biblia, el bautismo en agua es solo para el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, es solo para aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, como lo dice Juan 3, versículos 3 al 5. Esto significa, nuevamente, que la persona no se vuelve creyente por bautizarse en agua. No, la persona se bautiza en agua porque ya es creyente en Cristo. Es decir, el orden correcto es primero ser creyente en Cristo y después bautizarse, y no al revés. El bautizarse en agua, por lo tanto, debe ser una decisión que cada cristiano debería tomar por su deseo de ser obediente al mandamiento del Señor Jesucristo y para dar testimonio público de su fe en Cristo. Es una decisión que cada cristiano toma con el objetivo, repito, de ser obediente al mandato del Señor, pero también para dar testimonio público de su fe. Quien lo hace así, se le puede aplicar lo que dice la Biblia en Lucas 12:8. Dice: les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y es que el bautismo en gran parte es eso, el bautismo en agua, una confesión de nuestra fe delante de las demás personas. Y dice entonces lo que acabamos de leer en Lucas 12:8, que quien lo confiese delante de los hombres, Jesús también lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero por otra parte, si alguien se dice ser creyente en Cristo, pero no quiere bautizarse en agua, entonces tal vez en realidad no sea un creyente. Si alguien siendo cristiano se niega a bautizarse, le podría aplicar lo que dice la Biblia en el siguiente versículo, es decir, en Lucas 12:9. Dice: pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Imagínate eso. Por eso es la importancia del bautismo para el verdadero creyente, para confesar a Cristo delante de las personas. Y es muy grave cuando un cristiano se niega
a ser bautizado en agua. No por el hecho de negarse, no por el hecho de no desear ser bautizado, sino por la causa de su negación. Puede ser que la causa de su negación sea tal vez que no es creyente. Ahora bien, si un verdadero creyente en Cristo no está decidido a bautizarse, puede ser por otras circunstancias. No se ha decidido completamente, no está convencido de bautizarse. Puede ser, por ejemplo, por ignorancia. Es decir, un cristiano que ignora el significado bíblico y la importancia del bautismo puede negarse o no estar seguro de querer bautizarse. Pero es que si un cristiano no ha recibido la enseñanza correcta de la importancia del bautismo, que es, como ya dijimos, principalmente para dar testimonio público de su fe, ser obediente al mandato de Jesús, si no conoce bien esa importancia, el cristiano no tendrá interés por bautizarse, porque no sabe lo que significa. Aquí las responsabilidades de los pastores y de los maestros, de que los congregantes entiendan totalmente este principio doctrinal, que es, como ya hemos dicho, una ordenanza de Jesús para todos los que creen en Él, y es una manera de confesarlo públicamente, para que Él también nos confiese, como dice la Biblia, delante de los ángeles de Dios. Entonces, la ignorancia puede ser un factor por el cual el cristiano verdadero no decida bautizarse o no esté seguro. Otro elemento que también puede llegar a impedir que el cristiano verdadero desee bautizarse es el pecado. Y me refiero a los pecados ocultos. Un cristiano que mantiene pecados ocultos, que no quiere confesar, y al no querer confesarlos es que en realidad no quiere renunciar a esos pecados ocultos, un cristiano así no tendrá el deseo de bautizarse, porque el Espíritu Santo le estará amonestando, le estará exhortando para que renuncie a esos pecados antes de ir a las aguas. No solamente es arrepentirse, es convertirse, es volverse atrás de esos pecados antes de irse a bautizar. Un cristiano en esa condición de pecado oculto necesita ser exhortado para que resuelva abandonar sus pecados ocultos y afirmar su fe en Cristo para bautizarse, para así dar testimonio de su decisión por Jesucristo y no por el pecado. Entonces, los pecados ocultos también pueden estorbar para que un cristiano se decida a bautizarse. Y un tercer posible factor por el cual un cristiano no está seguro de bautizarse es la vergüenza de que se den cuenta que no se ha bautizado. La vergüenza en realidad es orgullo, porque no quiere ser avergonzada la persona que es orgullosa. Lo que hace una persona cuando no desea pasar por este mandamiento de Dios, le da vergüenza. Lo que hace es está anteponiendo su ego a la obediencia a Cristo. Y el no querer bautizarse por vergüenza es en cierta forma una manera de negar a Cristo. Hay que nuevamente aquí exhortar a la persona, al creyente, como dice la Biblia en Mateo 23:12, dice, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Así es que la vergüenza también es un estorbo, que en realidad, como lo dije, es orgullo
disfrazado de vergüenza, es también un estorbo para que el verdadero creyente se bautice. Entonces, si entendemos que el requisito para bautizarse en agua es que se tenga la fe puesta en Jesucristo, que sea un creyente en Cristo, entonces podemos deducir que el bautismo no es para los que no creen. Si la condición de bautizarse en agua es creer, entonces si alguien no cree, el bautismo en agua no es para él en ese momento. Los que no creen en Cristo, me refiero a aquellos que abiertamente han rechazado a Jesucristo, que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la fe cristiana y lo han rechazado abiertamente. Para ellos no es el bautismo en agua. También el bautismo en agua no aplica para aquellos que no han escuchado de Jesús, que no han escuchado el Evangelio. No se pueden bautizar antes sin saber lo que significa. Y por supuesto también el bautismo en agua no aplica para aquellos que no tienen conciencia que les permita entender el Evangelio de Cristo. Cuando digo no tienen conciencia, me refiero a que, por ejemplo, los niños a tempranísima edad no alcanzan aún a comprender, no tienen la madurez suficiente para comprender qué es el pecado y que son pecadores y que necesitan arrepentirse y necesitan convertirse. Eso un niño pequeñito no lo entiende porque aún no ha alcanzado esa madurez para comprender lo que es el pecado y las consecuencias, la muerte eterna. Por eso, un pequeño de edad que no tiene esa conciencia no debería bautizarse, no significa nada, porque aún no ha llegado a la madurez o a la edad para creer en Cristo. Ya llegará el día, el Espíritu Santo le convencerá en su día, pero siendo aún pequeñito, no le aplica el bautismo en agua. Y también aquellos que por alguna circunstancia tienen capacidades mentales diferentes que les impide entender el significado del mensaje de salvación. Una persona con una capacidad mental diferente tampoco tiene la obligación de bautizarse porque no tiene la capacidad para comprender lo que es el bautismo, menos la fe cristiana. Ellos están exentos de bautizarse, porque como lo hemos establecido a través de este estudio, el requisito para el bautismo en agua es creer en Cristo, que en realidad es una ordenanza de Jesús para todo creyente. Todo creyente debería decidir por voluntad propia cumplirla. No sirve que la persona sea bautizada sin su voluntad expresa. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, y te damos gracias, Padre, por aclararnos el entendimiento, lo que significa el bautismo en agua, Señor, y cuál es el requisito para poder ir a las aguas y ser bautizado, entendiendo que es creer en ti, ser un verdadero creyente, aquel que ha sido regenerado por el poder de tu Espíritu Santo, aquel que ha sido salvado por tu gracia y tu misericordia, Señor. Padre, que todo verdadero creyente en ti, que no se ha bautizado aún, tome la decisión de hacerlo en la siguiente oportunidad que se le presente. Que se disipe toda ignorancia, todo desconocimiento por el cual no se ha bautizado, que si hay pecado oculto que le impide ir a las aguas por no desear renunciar a ello, Padre, por favor, redarguye para que una persona en esa condición renuncie a sus pecados ocultos y vaya a ser obediente bautizándose en las aguas. Y si hay orgullo disfrazado de vergüenza que también le estorba para decidir bautizarse, por favor, Padre, te rogamos, Señor, que disipes eso.
para que la persona pueda dar testimonio público de su fe en Cristo. Y así como dice tu palabra, que al confesarte delante de los hombres, tú le confesarás también a esa persona delante de tus ángeles. Te rogamos, Señor, entonces, por a todos aquellos que están en la condición de ser bautizados, que lo hagan en la siguiente oportunidad. Y los que no están en condición, Padre, que seas tú, Señor, si ya tiene la edad suficiente para comprender lo que es el pecado, que seas tú, Señor, convenciéndolo, Padre, de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepienta, se convierta y entonces también tenga oportunidad de bautizarse. Y por aquellos que no tienen la conciencia para entender esto, Señor, esperamos en ti que llegado el momento, si es tu voluntad, ellos puedan decidir entregarse a ti, Padre. Te damos gracias, amado Dios, por esto que pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.